En este cuarto módulo vamos a empezar a hablar del proceso de validación. Ya tienes muchas cosas trabajadas, tienes el lienzo de modelos de negocio, tienes las hipótesis, pero ahora empieza lo más importante, que es salir del edificio y empezar a validar con clientes reales. Y cuando digo con clientes reales, es que realmente son clientes o potenciales clientes. A esos clientes los vamos a llamar Early Adopters, pero es muy importante, antes de hablar del concepto de Early Adopter, que entiendas que esto lo vamos a articular a través de un proceso formal llamado desarrollo de cliente. Acuérdate que el Lean Startup tiene tres ejes fundamentales. El primer eje es el diseño del modelo de negocio. El segundo eje es desarrollo de clientes, de Steve Blank y Bob Dorff. Y el tercer eje fundamental es desarrollo ágil. ¿Pero qué es desarrollo de clientes? Bueno, básicamente el desarrollo de clientes es un proceso formal basado en 4 estadios o 4 pasos. Cada uno de ellos nos ayuda a resolver un encaje y es muy importante entender que el encaje es clave para seguir al siguiente estadio. Estos 4 pasos, The First Step to the Epiphany, como Steve Blank lo nombró en su primer libro, no deja de ser un ejercicio de experimentación con un orden específico, ¿de acuerdo? A esto lo vamos a llamar contabilidad de la innovación, cómo vamos contabilizando nuestro aprendizaje a través de una serie de hechos o hitos encontrados en este proceso de validación. Hay 4 estadios, como te he dicho antes. El primero es descubrimiento de cliente. Este estadio nos ayuda a resolver el encaje problema-solución. El segundo estadio es el encaje producto-mercado. Customer Validation, validación de cliente. En este básicamente el objetivo es encontrar nuestra hoja de ruta de venta. El tercer estadio fundamental lo que consiste es en encontrar nuestro modelo de crecimiento. Creación de cliente, lo que nos ayuda es encontrar cómo vamos a crecer y cómo vamos a tener un negocio escalable. Y por último, construcción de compañía. Un proceso formal para validar cuál es la estructura de nuestra empresa y cómo conseguir al final tener un negocio recurrente y escalable estabilizado. En el fondo, ejecutar un modelo de negocio conocido. En cualquier caso, Customer Development tiene 2 partes fundamentales, la parte de búsqueda del modelo y la parte de ejecución del modelo. En la parte de búsqueda se contemplan descubrimiento de cliente y validación de cliente. En la parte de ejecución de modelo se contemplan creación de cliente y construcción de compañía. En cualquier caso, este proceso formal es el que vamos a ver en los siguientes módulos, porque mi objetivo es que ahora salgas del edificio, empieces a validar con clientes y que yo te indique básicamente qué tipo de actividades vas a tener que hacer. Como te dije en el primer módulo, te voy a acompañar a que valides tu idea de negocio y si sigues este programa paso a paso podrás conseguir entender cuál es el modelo de negocio que en el fondo tiene tu idea y paso a paso veremos qué tiene sentido y qué no. Aquellas hipótesis que queden refutadas o invalidadas, lo que haremos es pivotar o ajustar para entender en esencia cuál es el modelo de negocio de nuestro producto o servicio.